no hay cosas importantes en la Biblia y cosas no importantes. No hay en la Biblia doctrinas principales y doctrinas secundarias. Toda la Biblia, desde la primera letra hasta la última letra de la Biblia, en el texto original en que fue escrita, es inspirada por Dios. ¿Creemos eso o no? Muy bien. Luego la Biblia es absolutamente inerrante y la Biblia es absolutamente autoritativa, es decir, tiene plena autoridad porque es la palabra de Dios. No cabe la menor duda también que dentro de la doctrina, que es siempre importante y principal porque es de Dios, hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas generales. Lo vimos el primer día. Ahora, lo sorprendente de la Biblia es que para una correcta interpretación del texto bíblico tenemos que acudir al idioma en que fue escrito. Y la Biblia no fue escrita en castellano, ni en catalán, ni en gallego. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito esencialmente en griego. Cuando tú analizas un texto bíblico, tienes que acudir necesariamente, si es posible, al origen idiomático en que aparece el texto. Es sorprendente ver cómo Dios actúa en defensa de su palabra, de manera que el idioma griego, el arameo también, y el latín son lenguas que se llaman ¿cómo? Muertas. ¿Por qué? No se hablan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es muerta la lengua? Porque no evoluciona. De manera que la palabra latina o la palabra griega, la que sea, es así hace 300 años y será así dentro de otros 300, si es que vivimos. Es una lengua que no evoluciona, por tanto está estabilizada. No así las lenguas modernas que cambian. Pongo muchas veces el ejemplo de nuestras antiguas Biblias que decía que vuestra conversación sea honesta delante de los gentiles. ¿Qué significa eso para una persona que lee hoy la Biblia? ¿Qué significa vuestra conversación honesta? El diálogo, la forma de charlar. Que hablemos honestamente, pero para hace 200 años o 150 años no significaba eso. Conversación ahí era estilo de vida. Que vuestra vida, nuestra forma de vida sea. Por tanto, nuestro idioma ha evolucionado, ¿no es así? Y lamentablemente, yo digo lamentablemente, esta es mi opinión. Lamentablemente, la jerga idiomática de nuestro entorno social está introduciendo palabras rarísimas en nuestro idioma. Alguien esta mañana me dijo, ¿puedo pillarte una? Y yo dije, pillarme, en el último extremo sería arrollarme. Lo que él decía, ¿puedo coger algo? No, hay un verbo, coger, tomar, pero pillarte algo. Bueno, es que los jóvenes utilizan un castellano muy específico entre ellos. Yo tengo que ir aprendiéndolo. Ahora, cuando analizamos un texto idiomático, cualquiera, el Quijote, a mí me encanta el Quijote, vamos a analizar el Quijote y vamos a analizar el capítulo 5 del Quijote o el capítulo 6. Y ahí empezamos la lectura. La del alba sería, claro, cuando empezaba a amanecer. Ahora, tú encontrarás en el Quijote expresiones en el idioma de Cervantes, cuando Cervantes lo escribió, que no son las nuestras hoy. Para analizar el texto tienes que conocer el castellano, ¿qué? Antiguo. De modo que para analizar profundamente lo que la Biblia dice, tienes que conocer ¿qué cosa? El griego. Te encontrarás con tremendas sorpresas. El traductor, que sabe mucho más griego que tú y que yo, traduce como él puede para dar un significado. Luego, nuestras versiones de la Biblia tienen diferencias. Entonces hay que conocer el griego. Yo desafío a todos los jóvenes, porque los viejos ya son un poco carrozas para estudiar el griego, pero desafío a todos los jóvenes a que estudiéis el griego. No es muy complicado. Si os metéis en un análisis muy profundo del griego y tenéis dificultades en la segunda declinación especialmente, pues yo lo entiendo. Pero tampoco es una complicación terrible. Ahora, alguien dice, pues yo voy a estudiar griego. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer al llegar a tu casa es comprarte una gramática castellana y recordar algunas cosas, como por ejemplo las declinaciones, recordar los verbos irregulares, recordar todos esos tiempos verbales y los equivalentes, qué es un condicional, etcétera, etcétera, para refrescar un poco el concepto y después ir al griego y entender ya desde el principio. Y es muy sencillo. Ahora, yo quiero haceros una recomendación. Normalmente, el que menos sabe de una cosa es el más osado. Osado es una palabra que tiene dos significados: atrevido y descendiente de un oso, es decir,
vinculado con un oso. Yo creo que es lo segundo, más bien. De manera que hay personas que saben meramente las letras del griego, exagero un poco, y se atreven a subir a un púlpito y hablar de griego. Es preferible que hablen de buen castellano, o de buen catalán, o de lo que sea, pero que no se metan con lo que no saben. Porque entonces van a decir muchas tontadas. Y en muchas ocasiones se dicen cosas, se afirman cosas que no son así. Decía yo, por ejemplo, que un traductor se encuentra con que tiene una sola palabra en el texto griego y le falta un complemento, en la Koiné es muy fácil. Y entonces él dice, ¿cómo hago? ¿Qué pongo yo aquí? Y le pone un verbo o le pone un adjetivo que él cree honestamente que es. Y resulta que en el griego solamente hay una palabra que no siempre es válido el complemento de traducción que tú le pones, ¿está? Muy bien, cuando tú tengas alguna dificultad, cuando alguien te diga, mira, es que es probable que en el texto griego no diga esto, si tú no sabes griego, búscate un profesor del instituto lo más ateo posible. Búscate la persona más opuesta a la Biblia para que te traduzca lo que dice allí. ¿Está claro? Porque si eres una persona condicionada por tu teología bíblica, vas a traducir aquello como tú crees que debe ser, ¿entiendes? Y haces a veces violencia al texto bíblico. Dicho, el idioma griego es riquísimo en palabras, es riquísimo en verbos. Los verbos griegos tienen muchos más modos y formas que los verbos castellanos, pero esencialmente el idioma griego tiene una tremenda riqueza en preposiciones. Casi nunca se le prestan atención a las preposiciones y son vitales en cualquier idioma. De manera que las preposiciones propias unidas a un sustantivo varían y condicionan absolutamente. Yo, por ejemplo, cito mesa, y si le pongo delante la preposición a la mesa, es una cosa, con la mesa es otra distinta. Me voy caminando con la mesa, frente a la mesa. Todo eso, las preposiciones son impresionantemente válidas para determinar con precisión lo que queremos decir. Alguien me dice, ¿estamos en gramática o estamos en Biblia? Estamos en Biblia. Pero quiero llamar vuestra atención a lo que vamos a estudiar esta mañana, que es aspectos de la cruz. Y comenzamos por la doctrina de la sustitución. Hay dos preposiciones en el texto griego que se traducen en castellano casi siempre por una sola. Las preposiciones son la preposición anti. Esta preposición tiene que ver siempre con sustitución. De modo que cuando tú busques un texto griego del Nuevo Testamento y te encuentres con esto, siempre el significado es sustituir a. Luego hay otra preposición, upper o upper, como te dé la gana, lo mismo da. La preposición esta significa a veces sustitución, otras veces en favor de. De manera que no siempre que encuentres esto quiere decir que hay una sustitución. Siempre que encuentres anti sí, pero siempre que encuentres la otra no. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo esto habla de sustitución y cuándo no habla de sustitución? Necesariamente por el contexto en donde está. De manera que necesitamos precisar ese significado. Por ejemplo, vamos a ver en esta preposición, en algún pasaje, algún ejemplo, de un lugar donde aparece esta preposición con equivalencia a esta. Es decir, cuando esta preposición, que puede ser en favor de, significa en lugar de. Por ejemplo, miremos Juan capítulo 10, versículo 15. Bueno, es clarísimo que ahí mi vida por las ovejas es lo mismo que si pusiésemos mi vida en lugar de. ¿Está claro? El contexto lo exige. Mirad, en cambio, un lugar donde no puedes sustituirla. Por ejemplo, ya que estáis con Juan 13:37. Pedro no podía poner su vida en lugar de la vida de Cristo. Es entonces equivalente a, soy capaz de poner mi vida en favor tuyo. No en lugar de ti, sino en favor tuyo. Por tanto, aquí exige el estudioso de la Biblia llegue a un lugar en donde aparece esa preposición y se pregunte qué es lo que el texto, el entorno, exige para esa preposición. Aún así, habrá pasajes en donde existe una profunda dificultad de determinar si es en favor de o en lugar de. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a definir la doctrina de la sustitución? ¿Cómo sé yo cuando la Biblia enseña que Cristo ocupa el lugar de o cuando Cristo muere en favor de? Hay que ir al contexto general de la doctrina. Y esos lugares en donde son difíciles de precisar, los dejamos
para ocuparnos de la mayoría en donde la definición es clara y establecer sobre lo que es claro la doctrina fundamental. Hermanos, yo sé que esto a veces es difícil de entender. Mirad, cuando hay algún texto bíblico que ofrece dificultad, no se te ocurra utilizarlo para dogmatizar de él. ¿Estáis entendiéndome lo que digo? Porque es difícil. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios y dice, por lo que aflige, o por lo que la opresión, cuando habla, ¿recordáis? ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? No. Cuando dice, es mejor que el soltero se quede como está por lo que oprime, por lo que aflige. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Tú sabes lo que quiso decir? Yo no. No hay nadie que diga qué quiso decir Pablo. Quienes sabían lo que Pablo quería decir, ¿quiénes eran? Los que estaban en Corinto, pero nosotros no. De manera que si yo me pongo ahí y digo lo que aflige es el mundo, pues voy a terminar dogmatizando sobre lo mejor del celibato frente al matrimonio, ¿o no? Pues claro, y he construido una doctrina sobre algo que no es claro. Voy a haceros una advertencia muy seria, mis amados hermanos. Mirad, la doctrina hay que estudiarla directamente en la claridad del texto bíblico, nunca en un contexto de solución de problemas específicos de un determinado lugar. La carta de Pablo a los Corintios es una carta de solución de problemas de una iglesia, concreta, la iglesia de Corinto. Pablo acude a la solución de problemas específicos de aquel entorno. Indudablemente lo que Pablo dice como apóstol de Cristo en doctrina en esa carta es absolutamente válido para mí. No puedo decir esto era para los corintios. No, señor, esto es para mí porque lo escribe no solo a la iglesia de Corinto, sino a todas las iglesias de Cristo. Pero no hay duda alguna que en Corinto había problemas que no se dan en ninguna iglesia hoy. Por ejemplo, en Corinto había un culto en donde los que hablaban en lengua, hubiera o no hubiera traductor, y aquello era una jaula de grillos. En Corinto había profetas, no profetas escatológicos, sino profetas que Pablo dice muy claramente que entiende él por profecía en Corinto. A ver, nos estamos liando, ¿verdad? Sí. Quiero clarificar conceptos. Mirad, ¿qué es profecía? A ver, don de profecía. Este hermano tiene un don de profecía. ¿Qué es eso? ¿Predecir el futuro? Bueno, eso forma parte del don, ¿no es esto? Sí. ¿Ese don está vigente hoy, operativo hoy? No. ¿Por qué? Porque no podemos añadir nada a la Biblia, ¿está? Si alguien viene, si un hermano viene por ahí y dice, el Señor me reveló que estábamos en el cielo y las calles. Y dije, no, este hombre debió cenar fuerte y se acordó de un pasaje de Apocalipsis. Bueno, eso no es ninguna revelación. Ahora, si te viene y te dice, es que resulta que hay un mundo paralelo, quietecito, para ahí. Esto ya es un problema bastante más gordo. No está en la Biblia, no podemos aceptarlo. No hay profecía de predicción, no hay. A la Biblia, tenemos la Biblia, no podemos añadir nada. Pero Pablo entiende profecía de otra manera en Corinto, ¿o no? A ver qué dice Corinto, 1 Corintios, capítulo 14, buscadlo por favor. Versículos 1 al 3, ¿qué dice? Luego la profecía no solo es algo futuro, es un mensaje de parte de Dios para exhortación, consolación, edificación. De manera que está hablando de un ministerio. Y en aquella iglesia, los que ministraban en el culto de la congregación, uno se levantaba y estaba predicando, y a lo mejor el otro decía, pues ahora voy a predicar yo, y el otro no terminaba y se levantaba el segundo, y un tercero salía por allá por el fondo, y aquello era un desorden absoluto. De modo que Pablo está corrigiendo situaciones específicas. La doctrina fundamental que sustenta todo eso es, hágase todo decentemente, con orden. Luego hay asuntos específicos de un determinado contexto. No sustentemos una doctrina en un contexto histórico, sino en una verdad fundamental de la Biblia. ¿Me entendiste lo que quiero decir? Bueno, entonces cuando se habla de la doctrina de la sustitución, tenemos un problema añadido al de las dos preposiciones. ¿Sabéis cuál es? Es decir, hay alguna doctrina, se habla de la doctrina de la expiación, ¿verdad? Bien, se habla de la doctrina de la propiciación, pero específicamente los términos sustitución, el término sustitución, que aparece en alguna traducción de nuestras versiones, no está en los originales. ¿Cómo llegamos nosotros a esta conclusión de la doctrina de la sustitución? Por la evidencia del texto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 6,
De manera que ahí está permanentemente la profecía indicándonos de alguien que ocupa el lugar de otro, ¿no es esto? Él fue herido por nuestras enfermedades, molido por nuestras rebeliones. Quiere decir que nuestras enfermedades y nuestras rebeliones fueron trasladadas a Él. Quiere decir con esto que Él ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar en razón de nuestras enfermedades y de nuestras transgresiones espirituales. Por tanto, Cristo toma sobre sí mismo, se responsabiliza vicariamente de nuestras rebeliones, de nuestras maldades. De otra manera, Cristo en la cruz toma y ocupa el lugar del pecador. En la cruz del Calvario, Cristo no muere solo en favor del pecador, que es una verdad también. En la cruz del Calvario, Cristo muere ocupando el lugar del pecador, para que por su obra de sustitución nosotros no tengamos ninguna demanda pendiente de cancelar delante de la justicia de Dios. Cristo toma sobre sí, además, el castigo, porque dice que Él tomó sobre sí el castigo o el efecto o el problema de nuestra paz, de manera que Él nos sustituye en relación también con las exigencias que la justicia de Dios tenía sobre nosotros a causa de nuestro pecado. La sustitución en relación con el pecado vincula inmediatamente a Cristo con otro aspecto de la cruz, es la propiciación. El concepto filosófico o griego o histórico de la propiciación es que teníamos un Dios muy enfadado. Los griegos tenían muchos dioses, ¿no? O pocos, un montón. Ellos mismos, yo creo que ni se sabe hoy cuántos dioses tenían los griegos, porque aparte de los dioses importantes de primer nivel, había también los dioses familiares. De modo que cada familia tenía allí un diosecito que era su dios. Y eran tan religiosos los griegos, tan tremendamente religiosos, que por si se les olvidaba alguno que hiciera, levantaron un altar al dios desconocido. No vaya a haber por ahí uno que nosotros no conocemos y se enfade, y eso nos causa un problema. Por si acaso, si no hay Dios, es lo mismo. No perdemos nada con ofrecerle un sacrificio. Altar al Dios no conocido. Ahora, los griegos decían, las religiones decían que cuando el Dios estaba muy enfadado, ¿qué había que hacer? Llevarle una ofrenda, para que el Dios, en razón de la ofrenda, se desenfadara con nosotros y tuviésemos una buena relación con Él. Cuando los hombres no le llevaban algo bueno al Dios, el Dios lo tomaba por sí mismo. De manera que las mejores mujeres del mundo, según la mitología, las mejores mujeres del mundo para los dioses. Y los mejores vinos del mundo para los dioses. Y los mejores lugares de la tierra para los dioses. Por eso cuando Pablo viene anunciando la cruz de Cristo y le dice a los griegos, señores griegos, no hay muchos dioses, solo uno. Los griegos dicen, oye, pues cosa curiosa. Bueno, puede ser, porque ellos deseaban oír una novedad cada día. Es probable, un Dios solo, qué bueno, mira tú. Y ese Dios tiene un solo hijo. ¡Qué bárbaro! Y ese Dios regaló a su hijo para que muera por los hombres. Está loco. No es posible. La cruz es locura para los griegos. De manera que lo que está diciendo la mitología nada tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Porque la propiciación, como cualquier asunto de salvación, no es el hombre el que la hace, sino que es Dios el que la realiza. De manera que el pecado en la propiciación, el pecado propiciación antigua, de la antigua dispensación, el pecado era cubierto. Bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados y cubiertas sus rebeliones. Esto era la expresión típica del concepto hebreo de propiciación. Moría el animalito en lugar del pecador y la sangre de ese animal llevaba el pecado. No, cubría el pecado. De ahí que cuando se habla de salvación en el Antiguo Testamento, dice que Dios en su paciencia pasaba por alto, pasaba por encima los pecados pasados con vistas al sacrificio definitivo que se iba a realizar ¿en dónde? En la cruz. Mirad, la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos no tiene ninguna facultad para limpiar de pecado. Era el simbolismo de un sacrificio perfecto que iba a realizarse en el futuro. Y eso llevaba a los judíos entonces a la identificación con el sacrificio mediante la imposición de las manos sobre el animal. La imposición de manos es enormemente bíblica, habla de comunión. Cuando los misioneros eran enviados, se le imponía, ¿qué decía? ¿Qué se hacía con eso? Pues simplemente la iglesia decía, tú eres la proyección nuestra en el campo misionero. Cuando tú sales al campo misionero, tú eres como si fuese nuestra iglesia en la misión. Por eso hay una identificación tremenda. Nosotros hemos perdido todas estas cosas
porque somos a veces tan tremendamente puritanos que nos olvidamos del simbolismo que todavía hay en el Nuevo Testamento. A veces nosotros llamamos símbolos a lo que no son y nos olvidamos de que hay simbolismos que deben mantenerse. Ahora, los pecados eran cubiertos o pasados por alto, hasta que en la cruz de Cristo se produce una enorme transformación de la propiciación. ¿Sabéis cuál es? Cristo no tapaba el pecado. El Cordero de Dios, ¿qué hacía? Lo quitaba. Llevaba sobre sí y lo sacaba del lugar. Por eso, la propiciación antigua exigía un sacrificio anual, ¿o no? Claro. Y todos los años se hacía un sacrificio que temporalmente permitía estar al pueblo bajo estado de propiciación con Dios. Decía yo el otro día, os recordaba, que el publicano oraba a Dios en razón de eso. Dios, sé propicio. ¿Por qué? Porque ahí dentro, en el santuario, en el lugar santísimo, está sobre el arca, en la plancha de oro del propiciatorio, la sangre de un sacrificio que te permite a ti, en razón del simbolismo, pasar por encima mi pecado y yo puedo acercarme a ti, Señor. En el tiempo presente, todo vestigio de pecado en el creyente ha sido cancelado por el sacrificio. Cuando un creyente cree en Cristo, Dios le perdona ¿cuántos pecados? Todos. Los pasados, los presentes y los futuros. Los pecados de acción y de omisión. Los pecados de volición, es decir, voluntarios, o los pecados involuntarios. Dios cancela eso para que pueda haber una relación de convivencia, de comunión entre Dios y el creyente, no en razón de lo que es el creyente, pobre de nosotros, sino en razón de un sacrificio sustitutorio. Yo sé que voy a ilustrarte lo que significa la obra de la cruz en relación con el pecado del creyente. Luego analizaremos los aspectos. ¿Parece? Imagínate por un momento que ahora mismo se convoca el Tribunal Supremo de la Justicia Absoluta, que es el tribunal de ¿quién? De Dios, de Cristo. ¿Y Dios se sienta en su tribunal dispuesto a juzgar? Sí, porque es justicia y es juez. Y viene un ser maligno que se le llama el acusa. ¿Sabéis a quién me refiero? Y este ser va a actuar estoy poniendo una alegoría, una parábola. Este ser va a actuar de fiscal. ¿Parece? De modo que viene delante de Dios y le dice al Señor, ¿conoces a una persona que se llama Samuel Pérez Millos? Y Dios dice, sí, claro, lo conozco. ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes que este hombre en alguna ocasión no te es fiel? ¿Tú sabes que este hombre quebranta todos tus mandamientos alguna vez por lo menos? Sí. ¿Y qué dices tú del pecador? La paga del pecado es muerte. ¿Qué más dices tú? Toda alma que pecare, esa alma morirá. Ahora vengo a reclamar tu justicia. No tengo nada contra él, pero vengo a reclamar tu justicia. ¿Es pecador? Sí. ¿Debe morir? Sí. Hazlo. Y el juez justo, cuya ira está sobre el pecador a causa de su pecado, levanta su espada y dice, quiero que muera, debe morir por justicia, voy a hacerlo. Y en ese momento, en el cielo se levanta una persona y se acerca al tribunal y dice, yo soy ese hombre. Esa persona es Jesús. Y Dios guarda inmediatamente su espada. ¿Por qué? Porque ya la usó contra él. De manera que en ese momento no hay justicia que pueda exigir una deuda que ha sido pagada. ¿Entiendes esto ahora? Ahora todos los aspectos de propiciación, sustitución, todas estas cosas son muy interesantes para tener una amplitud mayor. Pero el meollo de la doctrina es esta. Cristo no solo murió por mí en una cruz, Cristo ocupó mi lugar, por tanto no hay condenación para mí. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Está claro? Ahora, esta obra de sustitución, de propiciación, que me permite a mí, tan calamidad como soy, acercarme con todo derecho al trono de la gracia, y tengo derecho a entrar, porque estoy en Cristo, esta obra de la cruz produce otro aspecto importantísimo, la reconciliación. Reconciliación tiene que ver con la restauración de un ambiente de enemistad. Vosotros sabéis que hace unos cuantos años, hace muchos años que comenzó el lío entre árabes e israelitas. Esto, desde el año 48 que está el Estado de Israel, desde ese día hay lío permanente. De vez en cuando parece que se cansan los dos de lío
y hay un tiempo de respiro, pero es para prepararse para un lío mayor. Ahora, en cierta ocasión, el presidente de los Estados Unidos llevó a su residencia de verano en Camp David a dos personajes, al presidente de Israel y al presidente egipcio. Los llevó allí, los sentó a su lado y les hizo firmar un acuerdo de paz. Y el propio presidente americano, hay una fotografía histórica de eso, tomó las manos de los dos enemigos y las unió en un apretón de manos. Desde entonces aquí se ha mantenido esa paz entre Egipto e Israel. Bueno, esa paz se va a romper, ¿verdad? En cualquier momento. En la cruz del Calvario se produce un aspecto fantástico. ¿Cómo estábamos nosotros en relación con Dios? ¿Qué éramos nosotros en relación con Dios a causa de nuestro pecado? ¿Enemigos? ¿Había alguna forma de que este enemigo en relación con Dios pudiese llegar a una reconciliación con Él? No. ¿Por qué? Primero porque el enemigo es chiquitito, el otro que no es enemigo de Él, sino que nosotros lo hemos hecho enemigo por nuestras malas obras, es infinito. Hay cosas que cancelar que nosotros no podemos. Por tanto, Dios hace algo importante. Cada vez que tú encuentres no reconcilió, puedes sustituirlo por esto. Nos cambió de posición. Ahora, esta doctrina a veces se complica mucho y es difícil de entender. Yo voy a procurar hacerla muy comprensible para todos. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era, bueno, el gran problema de las preposiciones es que el castellano se ha olvidado de una preposición, no la usa. La tiene, pero no la usa. ¿Sabéis las preposiciones propias? Vosotros sabéis que las preposiciones propias son a, ante, bajo. ¿Qué le pasa al bajo? ¿Cómo cabe, hombre? Primeramente bajo. Bueno, pero hay una preposición, sois unos fenómenos, sabéis las preposiciones y todo, bien. La preposición cabe, ¿la usa alguien? Cabe en el coche. Pero eso será un verbo, no una preposición. La preposición cabe no se utiliza porque la preposición cabe tiene un significado de colocar frente a otro. Luego el texto griego utiliza esa preposición ahí. Esa preposición que traducimos con, porque si tú pones cabe ahí, ¿quién entiende eso? Es literalmente la traducción es en el principio era el verbo y el verbo cabe Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo el texto griego es que el verbo estaba, ¿cómo? Frente al Padre, en una visión eterna de complacencia, en una respuesta de amor, de modo que el Padre amaba a su Hijo porque el Hijo amaba al Padre, hasta el punto de que el Hijo en el plan de redención dice, aquí estoy para hacer ¿qué? Tu voluntad. Y el Padre, lleno de satisfacción por la grandeza de su Hijo, dice eternamente, este es mi Hijo. Hay comunión y relación eterna, mirándose, digamos, el uno al otro. Y un día se produce la creación de todas las cosas. Dios crea todas las cosas en Cristo. Por tanto, cuando ve la creación hecha en Cristo, y por medio de Cristo, ¿qué dice Dios? Es buena en gran manera. Y de pronto de esa creación de Dios, un día un elemento de la creación se disloca y dice, yo no quiero saber nada de ti. Y se pone a las espaldas de Dios. Ahí el Padre y el Hijo están viéndose de nuevo, no importa, dejadme decirlo así, lo que pasa a sus espaldas. La comunión está ahí. Admirable posición entre el Padre y el Hijo. Y un día comienza la obra de redención, se produce la cruz. Y veíamos anteayer, que Dios desampara, de manera que desamparar significa no marcharse. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cuando oigo por ahí que en un momento de la cruz Dios marchó dejando a su Hijo, eso no es verdad. Nunca estuvo lejos, estuvo ahí. La grandeza, hay una cosa, es muy diferente abandonar que dejar. Dejar significa marcharse. Abandonar significa estar ahí y oír un quejido y no echar la mano. Dios desamparó a su Hijo en ese sentido. Le dio las espaldas. ¿Por qué? ¿Porque Él era pecado? No, porque Él llevaba nuestro pecado.
y la paga del pecado es la muerte, y la experiencia del pecado, la separación de Dios. Cuando Dios da vuelta y coloca a su Hijo a sus espaldas, ¿con qué se encuentra Dios? De frente, con el que estaba a las espaldas de él, que era el mundo. Luego Dios reconcilió consigo al mundo, cambió al mundo de posición en razón de que el Hijo de Dios fue hecho por nosotros maldición. ¿Entendéis la sustitución? ¿Entendéis la reconciliación? No es el hombre el que se reconcilia con Dios, es Dios que reconcilia al hombre consigo mismo. ¿Entendéis esto también? De modo que el pasaje cumbre, clave de la reconciliación, lo tenéis en las palabras de Pablo, que dice, Dios estaba consigo reconciliando, o Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién reconciliaba a quién? Dios reconciliaba al mundo consigo mismo. Y este mensaje de la reconciliación lo encomienda ahora Dios a los predicadores del Evangelio. Les dice a los predicadores del Evangelio, ya que se ha producido un cambio de posición en razón de la cruz, ahora id vosotros a ese mundo y anunciadle ese cambio que se ha producido. Si el que está en la esfera del cambio de relación acepta el mensaje de la reconciliación, pasa a experimentar una reconciliación definitiva con Dios para siempre, ¿verdad? El resto tiene simplemente una reconciliación potencial, pero se pierde si no la acepta. De ahí que el apóstol Pablo diga algo importantísimo en el pasaje. Nosotros, como embajadores de Dios, os rogamos. ¿Y qué dice a continuación? Como si Dios rogase por medio de nosotros. No dice, es Dios quien ruega por medio de nosotros. Dice, como si lo hiciese. Quien ruega no es Dios. Quien ruega es ¿quién? El que predica. Imagínate por un momento que hay una población, un país, ahí no sé, en medio del Pacífico, en una isla así de pequeña, cuyo armamento consiste en 4 escopetas viejas de los colonos, es todo cuanto tienen por armamento. Y un día ese microscópico país se ha metido con el país más potente de la Tierra y le ha hecho una masacre en algún lado. Toma a un embajador y le dice, vete allá, al presidente de ese lugar, y dile abiertamente que o cambia de actitud o en una semana lo vamos a invadir. Y el embajador llega allá y le dice al presidente, mire, yo quiero decirle a usted el mensaje de mi nación, plan, en una semana. Y el otro le dice, pues que se atrevan. Y claro, el embajador, que sabe lo que va a pasar, ¿qué hace? Comienza a rogar. Le pido, por favor, señor presidente, que considere las palabras del presidente de mi nación. Le ruego encarecidamente que lo haga. ¿Le ha ordenado su presidente? ¿Está rogando su presidente? No. ¿Quién ruega? El embajador. Porque sabe lo que viene. De esta misma manera, el que predica el Evangelio sabe qué ocurre con aquel que no acepta la obra de la reconciliación. ¿Qué pasa? Se muere eternamente, ¿verdad? Por tanto, el predicador se vuelca y ruega como si Dios rogase por medio de él y le dice, como Dios produjo el cambio, ahora acéptalo tú. Reconciliaos con Dios. Tiene que ver, por tanto, con conversión. Ahí está todo ligado, ¿notáis? La conversión es un cambio de mentalidad en relación con Dios y con el pecado. Eso que produce, que Pablo proclama, es lo que el pecador tiene que aceptar y producir para hacer en él experiencia. La cruz lleva a efecto en la historia de los hombres el plan eterno de redención. Vosotros recordáis que en el plan eterno de redención Pablo lo menciona, que dice que desde antes de la constitución del mundo Dios había determinado en gracia salvar a los hombres, ¿verdad? Y de pronto se produce la cruz. La cruz es el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, en la cruz del Calvario, la realidad de la cruz elimina el aspecto de la muerte para el creyente. El aspecto de la muerte como separación. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario gustó, ¿qué cosa? La muerte. ¿Por quién? Por todos. Ya hemos visto lo que significa la muerte espiritual, ¿verdad? Yo quiero, por favor, hermanos míos, que entendamos bien que Cristo, cuando se pone, ¿qué es un artículo definido? ¿Qué diferencia hay entre decir un perro a decir el perro? ¿Qué diferencia hay? Claro, uno es genérico, me vale cualquier perro,
y otro es concreto, el perro. Ese él no hay otro más que ese. Cuando estamos hablando de la obra de la cruz y aparece en el texto un artículo, gustó la, ¿qué significa? Que comprende absolutamente todo lo que tiene que ver con muerte. No dice el texto bíblico, Cristo gustó una muerte. Entonces sí, que podría ser sustituto en la muerte física. Cuando dice la Biblia gustó la muerte por todos, significa que gustó en sí, llevó, experimentó para sustituirnos toda la dimensión de la muerte física y también la muerte espiritual, porque Cristo fue hecho por nosotros maldición. Y dice, apelando Pablo a la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Como ya vimos Getsemaní el otro día, no vamos a entrar en este tema. En ese momento cumbre de Getsemaní, Cristo entiende la enorme dimensión que es la muerte espiritual. Lo digo con las palabras de un viejo himno de nuestro himnario. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Aquí tenéis la sustitución. El Señor gusta la muerte para que yo encuentre en Él, ¿qué cosa? La vida. Cuando, en razón de la obra del Calvario, Dios puede venir a tocarme sin mancillar su santidad. ¿Me estáis siguiendo lo que quiero decir? Yo soy pecador, el Dios Santo no puede entrar en contacto con el pecador, pero como Cristo llevó mi pecado, Dios puede venir a mi encuentro. La intimidad que produce, que hace posible la cruz, es de una dimensión tan grande que la salvación se obtiene por unión con Cristo, no en la distancia. Nadie se salva por estar cerca de Jesús. Solo se salva cuando el Espíritu Santo lo pone en Cristo mismo. Lo dice Pablo, ¿verdad? Dice, juntamente con Él nos resucitó. Ese adverbio, ese juntamente, se puede revertir al original del verbo y decir que Cristo, que nosotros hemos recibido vida cuando nos juntó con Cristo. Al juntarnos, al unirnos con Cristo, la vida de Cristo le es comunicada ¿a quién? Al que está en Cristo, ¿verdad? Muchas veces se pone este ejemplo. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy ilustrativo. Aquí tenemos una magnífica megafonía, unos buenos altavoces y unos excelentes cables, una tragedia de amplificador y de mesa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De pronto comienza la reunión, que bien se oye. ¿Y qué pasa? A los 3 minutos y medio, ¿qué ocurre? ¡Toc! No se oye. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La mesa. Bueno, la mesa o las patas delanteras del que maneja la mesa, pero eso es... Ahora, lo que ocurre, que lo que sí es evidente es que el contacto que estaba transmitiendo la potencia, la energía, llevaba la electricidad, ¿qué pasó? Pero hoy estaba muy cerquita, ¿eso o no? Nadie rompió el cable, ¿verdad? Sigue exactamente igual, solo que unas milésimas de milímetro no le permite entrar en contacto. Así ocurre con el religioso. Está a veces a milésimas de milímetro de Cristo. ¿Se salva? No, señor. Porque Jesús dice, yo soy la puerta, y solo se salva ¿quién? El que por mí entrare. Luego, la vida eterna es la acción de Dios que une vitalmente al creyente con Cristo. Y esa vida eterna es una maravilla en el pasado y una tremenda esperanza para el futuro, ¿no es esto? ¿Sí o no? ¿Y el presente qué pasa? ¿Vivimos la vida eterna en el presente o no? ¿Tenemos otro tipo de vida los cristianos que no sea la vida eterna? ¿Y la vida eterna qué es? Es la vida de Dios, ¿no es esto? La naturaleza divina. Muchas veces he dicho esto. Creo que ya es reiterativo en exceso. Dios tiene 2 vínculos que sustentan su propia existencia. Esencia y naturaleza. La esencia de Dios está conocida por el hombre mediante atributos incomunicables. Nadie más que Dios es omnipotente, ¿verdad? Nadie más que el omnisciente. Pero la naturaleza es la vida de Dios comunicable a los hombres. En la naturaleza de Dios está el amor, la justicia, la paz, todas esas cosas que Dios nos comunica. Por tanto, cuando hablamos de vida eterna, hablamos de la experiencia de vivir a Dios. Alguien me dice, ¿qué estás diciendo? Lo que dice la Biblia. Juan dice, como Él es, así nosotros, ¿dónde? En el mundo. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo
Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, por tanto ya no vive Pablo. Ahora es Cristo el que vive en Pablo. ¿Notáis lo que es la vida eterna? Eso es vida eterna. El resto son historias. Y esa vida eterna es una vida de gozo tremendo, abundante. Porque cuando Cristo vino al mundo, no vino para hacer esclavos debajo de un yugo de opresión. Si el Hijo os libertare, seréis. Y la vida que yo os doy es una vida abundante. Y Cristo dijo, yo quiero que tengáis mi gozo y que mi gozo sea cumplido en vosotros. Y Cristo dijo, mis ovejas entrarán y saldrán y hallarán, ¿qué? Pastos. Por tanto, ¿es gozosa la vida cristiana? Mis amados hermanos, la vida cristiana se ha convertido en un suplicio por los hombres, no por Cristo. La vida cristiana es ilusionante. ¡Qué bendición tan tremenda! Sentir la paz de Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios y poder disfrutar de las cosas lícitas que Dios hizo para mí. Dios no quiere que un cristiano sea un ermitaño metido en la montaña. Quiere que disfrute lícitamente de las cosas que tiene a su alrededor. Y las disfrute santamente, ¿eh? Ojo, hay disfrute que es pecaminoso. Eso no puede ni corresponde a la vida de un cristiano, ¿no es así? Porque Dios es ¿qué? Es santo. Lo dije el otro día, ¿yo tengo que ser santo o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque me lo manda. Dios, no, porque Él es santo. Y como el santo vive en mí, ¿qué pasa con mi vida? Pues es una vida santa. Luego, Cristo no haría algunas cosas que yo a veces hago. Ayer iba con Eliseo para Vigo. Íbamos con una conversación tan interesante en el coche, tremendo, que resulta que llegamos a la desviación, ahí cerca de Pontevedra, para girar a la izquierda y tomar la autopista, y yo seguía, y me di cuenta cuando estaba encima del cruce. ¿Y sabéis lo que hice? Frené y me metí por encima de toda la raya blanca, amarilla y tal, y cogí. Bueno, lo digo con mucho respeto. ¿Tú crees que Jesús haría eso? Bueno, dirías tú, ya no se despistaría. Bueno, es verdad. Pero oye, cualquier historia. De pronto el ayuntamiento de la ciudad te pone un paso de cebra a 16 metros y 3 centímetros de la puerta de tu casa. Y tú cruzas la calle por delante de tu casa. Y encuentras un disco en un sitio que pone 50 y dices, bueno. Todas esas cosas no son libertad, ¿verdad que no? Y cuando alguien te lleva a la contraria en la iglesia, ¿cómo te pones ahí? ¿Violento? ¿Te pones violento? Entonces esa no es la vida de Dios. Naturalmente que no. Y sobre todo, una cosa que es opuesta absolutamente a la vida de Cristo es la intransigencia. Dejaré eso para otra ocasión, porque lo vamos a tocar. Pero yo creo que en la historia de la Iglesia hay no solamente los creyentes fuertes, que los hay, y los creyentes débiles. Hay una tercera especie, el intransigente. El intransigente es el que cree que es poseedor absoluto de la verdad, y todo cuanto discrepe de esa posesión suya es, yo no quiero buscar un calificativo, es malo. Por tanto, lo mejor es luchar contra el malo. Y ahí se organizan las grandes cruzadas dentro de la Iglesia. No por doctrina, sino por intransigencia. ¿Vosotros sabéis cuál es el trato que tiene que llevar el intransigente según la palabra de Dios? Los intransigentes de los tiempos de Cristo, ¿quiénes eran? Escribas y fariseos. Intransigente, total. Cristo les demostraba con la Biblia. ¿Y ellos qué hacían? ¿Sabéis la mayor intransigencia de un religioso cuál es? Elevar a categoría de doctrina el pensamiento personal suyo. Los fariseos habían elevado a doctrina fundamental la tradición de los ancianos. Luego gruñían contra los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. ¿Y dónde está eso? Pero que esto no está, pero siempre se hizo. Este es el intransigente. ¿Y sabéis qué dijo Cristo del intransigente? ¿Qué le dijo a los discípulos? Los discípulos peleaban con los intransigentes día y noche. ¿Qué le dijo Cristo? No echéis vuestras perlas a los puercos, porque ¿sabéis el resultado? Os van a morder. No tiene cura. Lo único que tienes que hacer con el intransigente, ¿sabes qué es? Decirle, Señor, cuídalo. Hermanos, estamos en una esfera en donde Cristo demostró con su vida que la intransigencia es cosa natural del hombre, porque Él no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para comprender. Ahora, los aspectos generales de la obra de la cruz, si alguien tiene interés, hay 25 aspectos de la obra de la cruz. Esto bien diferenciados. Hay pasajes que presentan a Cristo muriendo por los pecadores, pasajes que presentan a Cristo sufriendo, que presentan a Cristo llevando los pecados, en fin, hay 25 divisiones
que la teología sistemática ha establecido. Pero, por último, yo quiero dejar en estos 3 minutos la cruz como base de purificación para el creyente. La cruz abre un camino de purificación, porque cuando el creyente peca, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Luego, la cruz del Calvario produce un cambio de posición. De la potestad de las tinieblas nos traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y el que está en el reino de su amado Hijo, el rey de ese reino, ¿quién es? Cristo. ¿Y Cristo qué dijo a los suyos? Yo soy la luz del mundo. Y añade algo, el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, entonces para no equivocarme, tengo que estar cerca de quién. Tengo que seguir a quién. A Cristo. Pero se produce un cambio, Como quiera que la salvación se recibe por posición en Cristo y por implantación de Cristo en el creyente, la luz absoluta de Dios, que es Cristo, convierte al creyente en luz del mundo. Y Cristo dice, no solo el que me sigue no andará él en tinieblas, dice, vosotros sois, ¿lo qué? La luz del mundo. Yo vivo en una ciudad que se llama Vigo, muy incómoda. A mí me gustaría vivir en la montaña, lejos de todo eso, pero ¿qué le voy a hacer? Esa ciudad está edificada sobre 5 montes. Cuando tú entras por mar o por carretera de noche, no puedes, inevitablemente no puedes dejar de ver ¿qué? La ciudad. No se puede esconder. El creyente es como una luz que brilla sobre un monte. No puede dejar de lucir. Lo que ocurre, que la purificación diaria del creyente tiene que ver con la vida de Cristo, ¿o no? Y tiene que ver con la confesión de pecado, ¿o no? Para que haya limpieza y el creyente pueda hacer fluir al exterior, ¿qué cosa? La luz de Dios en él. Aquí en nuestras aldeas de Galicia, cuando yo era un niño pequeño, se alumbraban los paisanos le llamábamos aquí candiles, quinqués, no sé cómo se llama, faroles de estos de campo. El farol de campo era una cajita metálica con 4 cristales y dentro había una ampolla con aceite y una mecha. Encendías eso, te ibas alumbrando por el camino. Lo que ocurre es que la mecha a veces no era una buena mecha, la mecha no se compraba. Si el pantalón del abuelo se rompía, se le cortaba un cacho y se metía ahí. Claro, el pantalón del abuelo no era bueno para la mecha y entonces echaba mucho humo. ¿Y qué ocurría con los cristales? Se empañaba. De modo que el pobre viejecillo o la viejetilla o la persona mayor se paraba un día porque había pegado un tantarantán en una piedra y tenía la uña del dedo media fastidiada porque no vio. Y después de maldecir la existencia, lo que hacía era sacar lo que podía, hojas del campo o el pañuelo o la manga de la camisa. ¿Y qué hacía? Abría el quinqué y limpiaba los cristales, cerraba el cristal y entonces veía. ¿No era la misma luz dentro siempre? Sí, el problema no estaba en la luz. ¿En qué estaba? En el cristal. Así somos los cristianos. A medida que el polvo del mundo se pega a la luz que tenemos dentro, ¿qué pasa? Brilla pero no sale. Lo que nosotros tenemos es que ir y decir al Señor lo que a veces cantamos. Purifícame, límpiame, Señor. Y cuando esto se produce en honestidad, la luz del mundo convierte a los creyentes en luminares que brillan en las tinieblas. Este es el resultado de la obra de la cruz.